Bienvenida a nuestro maestro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el conversatorio de esta tarde. Vamos a estar una hora, pero vamos a estar muy bien. Y vamos a hablar de un tema supremamente interesante y que ha cogido de alguna manera cierto vuelo en la mayor parte del mundo, dada la crisis del sistema de justicia tradicional y que tiene de alguna manera muchísima historia y que amerita un detenido análisis. Pero para comenzar, yo sí quisiera, porque esta ha sido mi estrategia metodológica, pedagógica, es conversar con ustedes. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerle a ustedes es que alguien de los asistentes me diga qué entiende por justicia, porque lo que vamos a hablar se llama justicia restaurativa. Entonces, la pregunta es, ¿qué entienden por justicia? ¿Qué es justicia? A ver si comenzamos con ese debate. ¿Qué entienden por justicia? A ver, ¿quién es capaz? ¿Quién se le mide? Diga cualquier cosa. Es muy subjetiva la justicia. No, sí. Hay una definición dada por Cristiano, dar a cada quien lo suyo, no dañar a nadie y Exactamente, vivir honestamente. Son ver. principios que se han manejado del significado de la justicia que consideraba el jurisconsulto romano. Sí, pero a veces hay una confusión ahí entre cómo hacer justicia y qué es justicia. Yo creo que justicia también se la puede enfocar desde el punto de vista de las necesidades del ser humano. Es como una de las necesidades, tal vez no primarias, según las de Maslow, pero sí es una necesidad del ser humano de vivir en una situación de justicia con sus congéneres. Bueno, es como un aporte. No, Laura, claro, perfecto. Y me encanta tu aporte porque aleja de la concepción legal. A ver, es que generalmente cuando nosotros hablamos de justicia, suponemos que la definición debe ser legal. Ajá. Es decir, que debe estar en un entorno del derecho. Y entonces uno cree que el concepto de justicia es propiedad del abogado o de los juristas. Y resulta que no es así. Laura nos llama la atención y nos está diciendo la justicia es fundamentalmente satisfacer las necesidades de los seres humanos. Y los seres humanos tenemos múltiples necesidades. Somos seres, como decía Freud, somos seres necesitados del otro. Entonces, en la medida en que interactuamos con ese otro y en esa interacción podamos satisfacer necesidades, dijéramos que existe una relación justa. Y de ahí que hay niveles de justicia. Pero lo curioso de esta pregunta y por qué les hacía la pregunta es porque a veces no hacemos una distinción entre lo que es la justicia o la aspiración de justicia. Dijéramos que si nos acogemos al principio griego, la justicia sería una virtud o sería un valor supremo, si nos acogemos a ese concepto histórico del derecho. Uh-huh. Pero lo que nosotros vemos es que la justicia es una aspiración humana, dijéramos, es un anhelo humano que no hemos podido alcanzar. O sea, si uno señala o hace una precisión histórica, dijéramos que la justicia ha sido aquello que el hombre siempre ha buscado, pero que no ha alcanzado. Entonces uno pudiera decir que la justicia es una aspiración humana. Y si miramos el concepto de Laura en términos de las necesidades, diríamos que el ser humano, en la medida en que se ha constituido en el hábitat de esta tierra, ha cambiado sus necesidades.
Es decir, el ser humano no, o el de hoy, el ser humano de hoy no tiene las mismas necesidades del ser humano de hace 2000 años. Dijéramos que el hombre ha modificado sus necesidades o ha cambiado sus necesidades y eso ha generado formas de justicia distintas. Y por eso era la pregunta, ¿qué entendemos por justicia? ¿Por qué? Porque Amartya Sen, el economista premio Nobel de la India, en el libro La idea de justicia, que escribió un libro absolutamente fantástico que se llama así, La idea de justicia, él no es abogado, es economista, él decía que llevamos 21 siglos intentando definir qué es la justicia y no nos hemos puesto de acuerdo. Es decir, no hay unicidad, ¿cierto?, frente a qué es la justicia. Y dice algo absolutamente genial. Dice, cuando lo que debimos haber hecho era eliminar las injusticias. Es decir, que aquí hay algo supremamente interesante. Y es que si hay algo que el ser humano tiene claro, es que es la injusticia. Pero lo que no tiene claro es que es la justicia. Entonces dice Amartya Sen, cuando usted resuelve una injusticia, la justicia aflora, la justicia aparece, la justicia emerge y usted no tiene que definirla. Y el ejemplo que pone es sencillo. Él dice, cuando usted le da de comer a alguien que no tiene que comer, cuando usted le da una vivienda a alguien que no tiene dónde dormir, cuando usted le da abrigo a quien no lo tiene, ese es un acto de justicia que usted no necesita definir. Porque lo que está haciendo es eliminando una injusticia. Entonces, mire esto tan interesante, porque hemos creído que la justicia es algo que está por fuera de nosotros. Ese otro elemento supremamente interesante. Hemos creído que la justicia está por fuera de nosotros, que la justicia está en una institución del Estado y que nosotros tenemos que acudir a ese sistema para que se nos haga justicia. Es decir, tenemos metido aquí en la cabeza ese chip que nos dice que nosotros vamos al Estado a reclamar justicia, que es el Estado el que nos otorga esa justicia y que es ese ente o esa institución de justicia la que pone en marcha el acto de justicia. Y eso es lo que cuestiona la justicia restaurativa. Eso es lo que la justicia restaurativa rechaza. Es contra ese modelo, contra esa construcción arbitraria o con esa construcción impuesta del Estado hacia el ciudadano. Dijéramos que es más o menos como el concepto de Hobbes, ¿cierto? Acuérdense ustedes que Hobbes decía que el hombre era lobo para el hombre. Es decir, Hobbes lo que decía es, el hombre necesita de una institución, el hombre necesita de una ley, el hombre necesita de un orden, el hombre necesita de una estructura que lo domine, que lo someta, que lo discipline. Y esa instancia que lo domina, que lo doblega, que lo somete y que le impone disciplina, se llama el Estado. Y por eso el Estado se impone sobre el ciudadano. Y por eso es que la ley es impositiva y usted no la puede discutir, sino que la tiene que cumplir. O sea, cuando el Estado dice que está prohibido el aborto, todo aquel que aborte va a la prisión, no hay nada que hacer. Usted no puede discutir la ley, porque la ley emana de un poder soberano, ¿cierto? Del leviatán de Hobbes, de aquel que tiene todo el poder y aquel que es capaz de actuar para impartir justicia. Entonces, ese concepto de que la justicia está en otro lado es el que combate la justicia restaurativa. Y ya les voy a decir por qué. Entonces, cuando uno dice restaurativo, ¿qué querrá decir?
Ya miramos el problema de la justicia, pero si digo restaurativo, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Qué creen ustedes que se dice? Bueno, yo entiendo que en relación a lo que es la justicia punitiva o restitutiva, la restaurativa, en lugar de devolver, de castigar, o bueno, no sé si es la palabra correcta, lo que pretende es restaurar la situación de daño, de conflicto, restituir un poco la paz a esa situación de conflicto. Creo que por ahí tiene que ver. Sí, sí, Laura. Sí, ayudas mucho, Laura. Mire lo que pasa. Otra pregunta, porque esto es bien interesante. Otra pregunta. ¿Qué es el delito? ¿Ah? ¿Qué entienden por delito? ¿Qué es para ustedes el delito? Para poder entender lo que Laura está diciendo. La definición que dan las leyes es toda conducta que prevé toda conducta, todo acto de conducta que Ilícita. es ilícita y que sancionan las leyes penales. Y que el Estado es quien determina qué Y el conducta Estado es es el que castiga. Exactamente. Bueno, pero continuando con lo que tú estabas comentando, delito sería toda transgresión a la ley. Ya la ley va a establecer cuál va a ser un delito, cuál va a ser una sanción, cuál va a ser el tipo de sanción. Si va a ser simplemente una cuestión meramente administrativa, como un regañito, o va a ser una pena de muerte. O una multa, puede ser. O una multa Una o cualquier otra multa. cosa. Pero la transgresión al Amonestación. poder del Estado. Claro, claro. Miren lo curioso, vea eso tan interesante, porque yo lo que estoy tratando de hacer es que generemos una reflexión frente a estos conceptos, que a veces nosotros los asumimos como ciertos o los utilizamos, pero no los masticamos, no los elaboramos. Y si no los tenemos claro, entonces no podemos irnos al otro lado, que es el que cuestiona este concepto. A ver, el derecho occidental está imbuido de perspectiva abrahámica. Es decir, el derecho occidental surge en coherencia y en correspondencia con la perspectiva abrahámica. ¿Cuál es la perspectiva abrahámica? La perspectiva abrahámica es que Dios nos creó y que como Dios nos creó, Dios nos impone la ley. Es decir, Dios nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Dios no la impone. Es decir, el derecho no viene del ciudadano. El derecho viene de quien detenta el poder. En este caso, ¿quién detenta el poder? Dios. Y Dios es el que te dice a ti, aquí están los 10 mandamientos. Está la ley mosaica, la máxima ley abrahámica. Y esa ley es la que tú debes respetar. Pero también ese Dios, ¿qué dice? Ese Dios dice que si no cumples con esa ley, te castiga. Y te dice algo más interesante. Te dice que te castiga por dos cosas. Por el acto cometido y por la ofensa a Dios. Es decir, que cuando uno viola el principio mosaico, la ley mosaica, no solamente está quebrando la norma mosaica, sino que está ofendiendo a Dios. O sea, digamos que el delito tiene la infracción o el no cumplimiento de la ley mosaica, se convertiría entonces en una ofensa directa al Creador. Y por lo tanto, lo que amerita esa doble violación es un castigo. Y hay que castigarlo porque está atentando nada más ni nada menos que contra el Creador. Y de ahí que nosotros llevamos más de 2000 años creyendo que la justicia es la venganza, que la justicia es el castigo, que la justicia es la sanción. Es decir,
en América Latina y en Occidente se ha creído que el acto de justicia o la manera como se escenifica la justicia es aplicando una pena. La palabra pena indica dolor, sufrimiento, amargura, venganza legal. ¿Ven? Y tenemos en la cabeza que si la persona que comete una violación a la ley no recibe un castigo, no hay justicia, hay injusticia. Y reclamamos que al sujeto se le aplique una pena. Porque si no se aplica la pena, hay impunidad, no hay justicia, hay denegación y el derecho retributivo no funcionaría. ¿Ve? Y nadie discute eso. O sea, desde Alaska hasta la punta más abajo de Argentina, ¿cierto? Se supone que nosotros pensamos que la justicia es venganza, que la justicia es pena, que la justicia es dolor, que la justicia es sufrimiento, por la postura abrámica. Es por eso, si nosotros nos portamos mal aquí, nos vamos para el infierno, y el infierno es una cosa terrible. Eso allá se quema uno. Bueno, me parece a mí un poco, perdón que interrumpa, que no en todos los casos, por ejemplo, ahora con la vacuna del COVID, me parece que toda la gente decía que es injusto que a unos se les vacune y a otros no. Igual que es injusto que unos tengan agua potable en sus casas y otros no tengan agua potable en sus casas. Y así muchos otros ejemplos. Sí hay un aspecto muy importante de que se busca una sanción. Por ejemplo, en Estados Unidos o en muchas partes es alguien que mató a una persona, lo que quieren es verlo muerto y hasta pasan de repente, creo por televisión, ejecuciones de personas porque les parece que es justo que si él mató también lo maten. Y cuando aquí de repente hay manifestaciones porque pasó una cosa parecida, también piden justicia. ¿Cuál es la justicia que piden? Es que castiguen, que sancionen, ya sea con prisión, perpetuidad o muerte, ¿no? Pero no es todos los casos, es la sanción. Por ejemplo, en eso de la vacuna, no se busca la sanción, sino que se vacune. Claro, estás haciendo una precisión. Creo que es importante lo que estás diciendo. Estamos hablando de una norma y del cumplimiento de una norma. Y cuando tú no cumples una norma que alguien te ordena, que alguien te la impone, tú mereces un castigo, lo que estoy hablando. Lo que tú estás señalando es situaciones injustas que no obedecen a una norma, sino a una condición desequilibrada. El caso del COVID. Hay países que tienen a su gente vacunada el 80%, hay países que no lo tienen, hay países que tienen acceso a la vacuna y hay otro. Eso puede ser considerado injusto, pero esa condición de injusticia no obedece a un estatuto normativo. Lo que me estoy refiriendo es a que el concepto de justicia en términos generales obedece a ese concepto. Alguien, en este caso el creador, estableció un código y nos lo dio y dijo, usted debe cumplir con este código. Si usted no cumple con este código, usted merece castigo. Castigo por violar el código y por ofenderme a mí. Y ese concepto se ha trasladado al derecho occidental, al campo del derecho y hemos reemplazado. Eso es lo que nosotros los abogados le llamamos justicia retributiva. Sí, a eso me estaba refiriendo. ¿Qué sucede entonces? ¿Que quién es Dios? El Estado. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Los códigos. ¿Cuál es el infierno? La pena, la prisión, la multa, el arresto. Es exactamente lo mismo. A eso me estoy refiriendo. Es un traslado de una perspectiva abrahámica a un escenario legal. Y por eso, la máxima expresión de justicia que hemos venido teniendo hasta el siglo XXI es la prisión. Y por eso, mire esto tan interesante. La persona que comete un delito
la persona que comete un delito está ofendiendo al Estado y a la norma. Y cuando el Estado lo juzga para probarle que violó la norma. Y una vez que comprueba que violó la norma, le aplica un castigo, lo manda a prisión, o le pone una multa, o lo condena a la cadena perpetua, o a la pena de muerte, no importa. Pero lo que en el fondo termina siendo es un acto de venganza legal. Y eso es lo que entendemos por justicia, o por sistema de justicia. Pero hay algo más interesante, y es que cuando yo cometo un delito, por ejemplo, mato a otra persona, lo que el Estado intenta probar es la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad de ese acto. Es decir, que el acto sea típico, antijurídico y culpable. Porque si el acto es típico, pero no es antijurídico, no hay por qué sancionarlo. Si el acto es típico y antijurídico y es no culpable, puede ser inimputable. Es decir, lo que quiero señalar es que cuando una persona comete un delito, la pelea del que cometió el delito es contra una norma, es contra un enunciado abstracto, es contra un estatuto normativo, pero no con la víctima. Es decir, si hay algo que el sistema de justicia tradicional ha tenido hasta hace muy poco, digamos unos 20 años atrás, es que estaba centrado exclusivamente en el tipo penal, pero no en la víctima. O sea, la víctima nunca formó parte del ejercicio del acto de justicia. La víctima era solo el dispositivo a través del cual el sistema de justicia se movía. El daño a la víctima, el dolor de la víctima y el sufrimiento de la víctima no era contemplado sino como elemento de la conducta del ejecutante de ese acto ilícito. Es hasta finales de los años 80 y históricamente hasta 1985, cuando Naciones Unidas saca la resolución sobre trato digno y reparación a las víctimas, que las legislaciones en el mundo comenzaron a cambiar y empezaron a entender que la víctima debería ser parte importante del proceso, que la víctima necesitaba que fuera escuchada, que a la víctima habría que repararla de manera integral, y se comenzó a hablar del concepto de reparación integral. Es a partir de esos años que el derecho comenzó a contemplar la asistencia a las víctimas, la atención especial a las víctimas. Es decir, el derecho penal en los últimos 30 años, 35 años, ha cambiado. Y ha cambiado porque ha comprendido, porque ha entendido que el delito es muchísimo más que violar una norma, es muchísimo más que quebrar un estatuto normativo, que el delito es otra cosa distinta a lo que el derecho ha creído. ¿Y qué es lo que dice entonces la justicia restaurativa? Mire lo interesante. La justicia restaurativa dice lo siguiente. Primero, el delito no es un atentado a una figura abstracta colocada en un código. Para la justicia restaurativa, el delito es un problema social, es una herida en la sociedad, es un conflicto humano. El delito es fundamentalmente un problema social, más que quebrar una norma. Primer elemento. Para la justicia restaurativa, el delito es un problema humano. Segundo, para la justicia restaurativa, lo importante no es ejercer venganza, no es mandar a prisión,
no es condenar al culpable. Para la justicia restaurativa, el delito debe procederse con un encuentro entre quienes crearon y generaron ese problema, ese delito, la víctima o las víctimas y el victimario o los victimarios. Lo que propende la justicia restaurativa es que los que crearon el conflicto, los que generaron el conflicto, los que de alguna u otra manera participaron, sean los encargados de resolverlo. Y por eso la justicia restaurativa plantea diferentes formas de abordar los problemas humanos. Los encuentros víctima-victimario, los círculos de sentencia, las juntas comunitarias, los jueces de paz y múltiples mecanismos que pretenden que los que crearon el conflicto se reúnan y sean ellos los que intenten resolver el conflicto. Y por eso la justicia restaurativa es un elemento fundamental. Y es que no es posible la justicia sin la participación de todos los involucrados. Y cuando se habla de todos los involucrados, se habla en extenso. Es decir, se habla de la participación de la familia del victimario, de la participación de la familia de la víctima, de la participación de los miembros de la comunidad donde ocurrió el hecho, de la participación de las autoridades y de todos aquellos que pueden ayudar a resolver el conflicto, a plantear una forma distinta de ver el conflicto. El tercer elemento de la justicia restaurativa habla de reparar lo dañado, habla de reconstruir lo derrumbado, habla de restituir aquello que fue retirado. Y por eso se llama restaurativo, reparador, recreador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la justicia restaurativa debe ser el elemento central en las demandas que las personas interponen ante la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana ha señalado 5 componentes claves de reparación. El primer componente clave de reparación es la restitución. Es decir, que aquello que me han quitado, me lo devuelvan. Y no solamente habla de lo material, no es que me devuelvan la casa que me quitaron, o que me devuelvan el dinero que me robaron, o el celular que me robaron, no. Es devolver lo material, pero es también devolver la dignidad de la persona, porque hay delitos en donde la dignidad de la persona ha sido afectada. Como por ejemplo, ¿en dónde o cuándo? Por ejemplo, la calumnia o la estigmatización de pertenecer a determinado grupo o clase social estigmatizado, como en el caso de los Estados Unidos, el hecho de ser negro. Entonces, la primera condición de lo restaurativo es la restitución. La segunda es la satisfacción de necesidades. Es decir, ¿cuáles fueron las necesidades que se generaron con ese acto? ¿Qué necesidades se le generaron a la víctima para ser satisfechas? El tercer elemento, la rehabilitación. Es decir, ¿cómo hacemos para que esta víctima se rehabilite? Para que esta víctima pueda volver a su estado anterior, para que esta víctima pueda continuar su proyecto de vida, para que esta víctima no genere venganza, para que esta víctima busque la reconciliación con el victimario. Ese es un elemento, el tercer elemento clave de la justicia restaurativa.
El otro elemento es la indemnización, que es un concepto del derecho antiguo, incluso muy popular en el derecho civil. Y la indemnización obedece a un estipendio en dinero que el victimario le entrega a la víctima como elemento simbólico de lo que probablemente valdría aquello que se fue afectado en la víctima. La indemnización siempre es simbólica. Uno no puede decir cuánto vale la vida, ni cuánto vale un secuestro, ni cuánto vale una violación. Pero dijéramos que la indemnización es una especie de sanción pecuniaria a quien ejecuta el delito y una representación simbólica de quien ha sido víctima de ese delito. Y ahí va el cuarto elemento. Y el quinto elemento es la garantía de no repetición. Es decir, que el hecho no vuelva a ocurrir. Y aquí vienen los otros componentes de la justicia restaurativa, que son supremamente importantes. Primero, para que haya proceso restaurativo se requieren varias condiciones. ¿Cuál es la primera condición que se requiere para el acto restaurativo? Como decía Melvina antes de comenzar la charla, de que no todo es mediable y de que hay que buscar ese el momento y que hay cosas que no admiten la mediación. Pues justamente es eso, lo que decía Melvina. Para que haya un encuentro restaurativo, se requiere que tanto la víctima como el victimario quieran encontrarse, quieran reunirse, quieran escucharse, quieran generar un encuentro restaurativo. Si no hay voluntad de ambos, no es posible el encuentro restaurativo. Eso no quiere decir que no se pueda reparar, que eso ya es distinto, pero yo estoy hablando del encuentro restaurativo. Tiene que haber voluntad de participar. ¿Y qué implica la voluntad de participar? Implica nada más ni nada menos que el victimario o el ofensor, el que cometió el acto dañino que afectó a otro, reconozca que su acto es inválido, que acepte la responsabilidad que tiene de reparar lo dañado. Imagínense usted esto tan poderoso. Cuando el sistema de justicia tradicional se mueve, es para demostrarle o para convencer a la sociedad que a través de un juicio o de un proceso penal, al sujeto se le va a comprobar que sí lo cometió. No, lo restaurativo comienza cuando el que cometió el delito, el que cometió la ofensa, dice sí lo cometí y lo voy a reparar. Vea esto tan importante, este cambio de chip tan gigante. Y la víctima va al encuentro restaurativo no porque quiere venganza, sino porque quiere ser escuchada, porque quiere decirle al victimario el daño que le produjo, la afectación que le produjo, el dolor que le produjo, lo que representó el acto que ejecutó el victimario. Y es un acto humano, como dice Antonio Beristain, entre quien ofende y quien fue ofendido. Y es como el victimario pueda explicar por qué lo hizo, qué lo llevó a ejecutarlo, qué lo movió a eso. Y que también escuche a la víctima el porqué de su sufrimiento. Por eso lo restaurativo es un encuentro humano, emocional, afectivo. No es un acto penal, ritual, reglado. No, es un encuentro humano, donde aflora todo aquello que el ser humano expresa cuando de producir dolor y de sufrir el dolor se produce o se da. Sí, Melvina.
Bueno, yo creo que lo de la justicia restaurativa nos lo está dando ahorita en el enfoque penal, ¿verdad? Pero también tengo conocimiento que en Chile se trabaja mucho lo que es la justicia como justicia restaurativa comunitaria. Entonces ya después me puse a investigar más y hay justicia restaurativa familiar y todo eso. Entonces quiere decir que es verdad, cuando usted empezó la clase nos dijo muy claramente qué es la justicia, ¿verdad? Y todo el mundo se va con el enfoque legal, cuando realmente hay otros temas que también va implícito lo que podemos manejar que es justo o injusto. Sí, Melvina. Claro, yo te entiendo. Lo que Y pasa mi pregunta es, por ejemplo, ¿cómo yo lo digo porque yo tengo una familia, yo creo que todos tenemos una familia y no existen las familias perfectas. Cuando una familia se desborona por una situación económica, me ha tocado mucho cuando son empresas, me hago mediaciones empresariales, pero cuando son familiares, cuando no son familias, se me hace mucho más fácil llevar la mediación. Pero cuando son familias, ahí se tiene que restaurar las emociones que traen ellos como familiares para después poder llegar a una negociación para resolver el conflicto de la empresa familiar. Ahora, no nada más en eso pasa en los ejemplos que le pongo también. Por ejemplo, vimos hace poco lo que es la clase de tanatología en los procesos de mediación. Cuando fallece una persona que muere intestada, y hay un video muy famoso que saca el licenciado Tom Pérez del Castillo Fernández, ¿no? Que aquí 20 años de familia que se pelearon y que no se hablaron, se murieron los dos hermanos y los que van a cobrar la herencia, pues van a ser los primos o los sobrinos, ¿no? Entonces, usted dice también, es verdad lo que dice Melvina, se tiene que dar el momento para que quiera la víctima y el victimario. En los casos que yo le pregunto, por ejemplo, en los casos que yo llevo como mediación empresarial familiar o en un asunto de una herencia, de que una familia está dividida por cuestiones de eso, ¿cómo se puede restaurar? ¿Qué nos puede sugerir para que se dé el momento adecuado o qué necesitamos observar que es el momento adecuado para poder aplicar las técnicas de la justicia restaurativa? Mire, muy bien, tú lo dices muy bien, Melvina. Los seres humanos somos seres que vivimos en permanente conflicto. Los seres humanos vivimos en conflicto con nosotros mismos y con los demás. Es decir, la vida no es absolutamente placentera, plana y sin conflictos. Los seres humanos vivimos en permanente conflicto. Y los conflictos se dan en todas las esferas de la vida, en la esfera civil, en la esfera laboral, en la esfera familiar, en la esfera deportiva, en la esfera artística. En todos los escenarios, los seres humanos tenemos conflictos. Y cuando uno habla de restaurar, cuando uno habla de reparar, es porque el proceso restaurativo lo que pretende es centrarse en un instrumento clave, central, que se llama el diálogo, la conversación, escuchar al otro. Un segundo. ¿Cómo le explico? Es fundamentalmente encontrarse con el otro. ¿Por qué? Porque los seres humanos, cuando tenemos conflictos con el otro, lo primero que buscamos es la tradicional manera de ganar, perder. Es decir, le quiero ganar, no quiero perder. Usted me tiene que pagar, lo tengo que demandar. Es decir, todo aquello que se llama litigioso o contencioso. La justicia restaurativa lo que propende es porque se dé un escenario en el cual se permita dialogar y reconstruir la relación. La justicia restaurativa lo que mira es que el conflicto produce una ruptura de la confianza
una ruptura con el otro, una ruptura en la comunidad y que hay que reconstruirla. ¿Y Sí, cómo se reconstruye a lo que estabas diciendo? A través de mecanismos restaurativos, por ejemplo, comunitarios. Por ejemplo, las juntas de resolución de conflictos restaurativos de los colegios. Por ejemplo, ese tipo de cosas son formas restaurativas. ¿Y por qué lo son? Son fundamentalmente centradas en el escuchar al otro, en el dialogar con el otro, en eliminar la venganza, el no querer ganar, sino entre todos resolver el conflicto. Si lo que está diciendo la justicia restaurativa es devuélvame el conflicto a mí. O sea, el Estado, ¿qué es lo que hacía? ¿O qué es lo que hace? Se roba el conflicto. Y además de robárselo, y pone un código. Y a través de ese código resuelve el problema. Y lo restaurativo lo que dice es devuélvame el conflicto a mí, que yo me reúno con el que lo generé y yo intento reconciliarme y reconstruir la comunidad. Ese es más o menos el ejercicio. Por eso, las juntas comunitarias en los barrios, por eso, los grupos de resolución de conflictos en las empresas, los equipos de resolución de conflictos escolares se mueven a través de lo restaurativo, porque lo que se pretende es potenciar el diálogo, potenciar la reconstrucción y de una u otra manera evitar la venganza, el distanciamiento y la búsqueda o el aumento del conflicto. En el caso del derecho penal, el conflicto se amplía. La persona que denunció puede perfectamente haber denunciado y puede querer estar satisfecha con la sanción, pero puede también no estar satisfecha con la sanción y no confiar en la sanción del Estado. E incluso puede odiar o despreciar más a aquel que le cometió el delito. Lo restaurativo pretende es que el conflicto se regrese a quien lo originó, se dialogue con él, se produzca un encuentro y entre los dos, ojo, entre los dos se repare, se busque una solución. La víctima puede entender las limitaciones del victimario y el victimario puede entender las necesidades de la víctima. Y digamos que eso. Ahora, en el caso particular, Melvina, de la familia, Sí. voy a contarte una anécdota. Cuando se comenzó a hablar de lo restaurativo, en España, en la familia, hubo una manifestación en Madrid gigante de mujeres, obviamente con apoyo del movimiento feminista, tanto de España como internacional. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos estaban protestando y decía no a la mediación, sí a lo restaurativo. ¿Y por qué? Mira esto tan interesante. ¿Por qué decían no a la mediación, sí a lo restaurativo? Vea, Melvina, esto tan interesante, porque los seres humanos... yo no lo sabía y está interesantísimo, porque no a la mediación y sí a lo restaurativo. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres víctimas de abuso sexual, las mujeres víctimas de violencia física, las mujeres víctimas de maltrato masculino, no querían reunirse con su victimario. Y no querían reunirse con su victimario porque la investigación psicológica y todo lo que la psicología social y de la violencia ha producido señala que cuando una mujer es víctima de violencia, queda sometida al discurso y al imperio de su victimario. Sarah Cobb, que es la psicóloga que más ha trabajado el tema, y que debido a la teoría de Sarah Cobb se crearon lo que se llaman los refugios de mujeres, planteaba que no era posible un encuentro equilibrado entre víctima y victimario, entre un maltratador y su víctima. ¿Por qué? Porque para que la víctima pudiera estar en la misma condición del maltratador, se necesitaba que la víctima hubiera superado su trauma victimizante. Porque mientras no lo haya superado, ella va a aceptar el discurso del victimario y por lo tanto queda sometida en un escenario legal al tratamiento o a lo que le ofrece el victimario. Y por eso es que se decía que la mujer víctima no podía ir a un encuentro restaurativo si no estaba completamente curada o no estaba representada por alguien que pudiera reclamar sus derechos frente a ese victimario.
¿Ves, Melvina? Ajá. Ya que no es tan sencillo el asunto. No, no es tan sencillo el asunto. Y lo que más me sorprende es que digan no a la mediación, porque pues, ¿qué va a haber mediable ahí Exactamente. en una violación? No hay nada que mediar. ¿Sí ve? Exactamente. Pero mis emociones, ¿dónde quedan? Que ahí está el asunto. Y en el conflicto de, por ejemplo, yo lo enfoqué en empresas familiares y, por ejemplo, en juicios intestamentarios, ¿cómo usted generaría el ambiente para que se pudiera llegar a hacer una restauración? Claro, es que aquí, Melvina, tu pregunta es tan importante porque aquí es donde se empieza a separar lo que yo dije al comienzo. Y es, una cosa es el encuentro restaurativo, ideal, con los modelos que planteé, y otra cosa es el escenario restaurativo, no ya en un encuentro restaurativo. Es decir, que el sistema penal y el sistema civil, por ejemplo, se mueve para reparar a la víctima, pero no necesariamente para que se encuentre con su victimario. ¿Sí es claro? Porque Sí. la víctima tiene el derecho de decir, yo no me quiero reunir, pero no puede renunciar al derecho de que el victimario la repare. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido, Melvina? Que el derecho se ha movido, el derecho penal y el derecho civil se ha movido hacia lo que se llama mecanismos de reparación y no necesariamente encuentros restaurativos. Porque los encuentros restaurativos se dan más en el escenario comunitario, escolar, laboral, pero no en el escenario penal. Porque en el escenario penal quien detenta el poder es el Estado. Quien establece el criterio es el derecho penal. Y quien busca el final es aplicar una pena. Pero aquí aparece lo que se llama el incidente de reparación integral. Es decir, que si bien a mí me condenan por el delito, yo estoy obligado a reparar. Y lo que decían las mujeres en España era, necesitamos que los que violentan, los que violan, los que abusan y los que golpean, nos reparen. No que nos reunamos con ellos. No queremos oírlos. No queremos escucharlos. Queremos que nos reparen. Queremos que paguen el daño que hicieron con nosotros. Ese es el asunto. Y por eso ellas, dijéramos, exacerbaban al más alto nivel la condición de reparar y no tanto la de encontrarse con su victimario. Cuando Saraco comienza a trabajar el tema y se comienza a trabajar en psicología, se plantea entonces que el encuentro sí pudiera ser posible, pero a través de una persona que represente a la víctima, a la mujer golpeada, para hablar de igual a igual en derechos con el victimario, para lograr el famoso acuerdo. Y de ahí, Melvina, que en la mayoría de países de América Latina, el delito de violencia intrafamiliar, el delito de violencia conyugal, el delito de violencia No contra es la mediable pareja, aquí en México. dejó de ser mediable, dejó de ser conciliable para convertirse en un delito de oficio, en un delito litigable, en un delito controversial. ¿Ves? Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque yo no puedo reunir a quien detenta el poder, a quien ha golpeado, con una víctima que está sometida a ese poder para que esa víctima tenga miedo, siga pensando como piensa el victimario, se someta al poder del victimario y entonces yo hago lo que él dice y entonces yo lo perdono y no quiero que me haga nada y tranquilo que así pasa, entonces yo lo perdono. No, no, no. Eso era lo que se evitaba. Y por eso lo que se habla ahora es no tanto de buscar un encuentro entre víctima y victimario, que entre otras cosas sí se puede hacer en algunos casos, sino buscar elementos de reparar. Y reparar implica no necesariamente encontrarme con la persona o tener que eso. ¿Ve? Sí, pero en conflictos familiares, ahorita nada más ahí sí, después, porque aquí no hay asesinato, no hay violación, no hay nada. Hay bienes de por medio. ¿Sí ¿Cómo se podría generar? Se llama, eso se llama el divorcio colaborativo. En Nueva Zelanda, en Canadá y en algunos países europeos, incluso aquí en Colombia intentamos hacer eso, es crear una institución donde haya abogados de familia, psicólogos, trabajadores sociales,
que permitan a la persona lograr un encuentro entre las personas que se quieren separar para mirar el problema en la globalidad. Yo me refiero más en el aspecto empresarial. Por También. ejemplo, cuando hay una empresa familiar, se están matando y se están matando por los bienes, pero en realidad no es por los bienes por lo que se están matando, sino Sí. porque se acuerdan que cuando tenían 5 años, haces quién sabe qué, me sacaste la lengua, me volviste esto, y traen ese resentimiento. Esa es una. Claro. Otra también lo he visto mucho en los juicios intestamentarios, cuando la persona muere intestada y cómo las familias se separan. Claro, ¿Cómo mira, generar esa restauración de la familia? A mí sí me interesaría saber cómo, para Mel- poder ayudar a muchas familias que están Claro. bajo esta situación. esos procesos restaurativos requieren de diferentes etapas o de varias etapas. No se pueden dar como en un escenario penal a través de un juicio, no, o a través de una escena de demanda civil. No, los encuentros restaurativos implican etapas. Primero, nombrar un mediador que sea aceptado por las partes en conflicto. Porque si las personas en el conflicto no aceptan al mediador, no hay nada que hacer. Estamos perdidos. Exacto, y mucho menos el mediador que sea familiar puede resolver el conflicto porque es el que está involucrado dentro del conflicto. Y si el mediador no tiene la habilidad suficiente para trabajar esos temas, si no es especializado en ese tema, pare el asunto porque no funciona. Entonces, ¿qué sucede? Que se necesita un mediador especializado y unas etapas de encuentros individuales, iniciales, que permitan plantear la arquitectura, la metodología y el propósito del encuentro. Me reúno con esta parte, me reúno con la otra parte. Es lo que me demore, Melvina. Esto no tiene tiempo, esto no tiene etapas procesales. ¿Ves? Y entonces, una vez que ya sepamos que las dos personas o que los dos opuestos están convencidos de que el mediador va a lograr el acuerdo, entonces sí se genera el encuentro. Y es ahí, a través del mecanismo de conversación y de diálogo que previamente el mediador ya estableció y que señaló cuáles eran las reglas, que el encuentro se produce. Y una vez eso se está produciendo, Melvina, estás dando el segundo paso a la reconciliación, porque el odio, la venganza y el resentimiento se empiezan a diluir. Hay una ley restaurativa que dice que el solo hecho de que tú te encuentres con quien te hizo daño te alivia psicológicamente. Es decir, así no logres el acuerdo, así no logres lo que querías, así no se resuelva el asunto. El solo hecho de que tú te hayas reunido con esa persona y hayas expresado tu sufrimiento, te genera un alivio en tu sufrimiento psicológico. Pues Entonces, mire, no sé si esté bien que ponga un ejemplo personal, porque dicen que nunca es bueno poner ejemplos personales, pero a veces yo siento que yo aprendo más con las vivencias que la misma vida me da, ¿verdad? La mamá de mi papá, pues era una señora, pues fue muy mala, la verdad, y siempre nos trató muy mal. Entonces, disculpa, cuando supe que estaba a su lecho de muerte, Melvina, yo fui allá, como usted dice, a escucharla, a ella. Yo esperaba que me pidiera perdón por todo lo que me había dicho. Melvina, un segundo, sigue, yo te estoy escuchando, tengo que salir a una cosa, un medio segundo, pero yo te sigo escuchando. Sigue. Ok, entonces yo fui a la ciudad de Culiacán, tomé el avión cuando un tío mío me dijo, ¿sabes qué? Tu abuelita se va a morir, ¿no? Entonces yo voy a Culiacán, me llevo a mi niño chiquito y cuando llego a verla al hospital, lo primero que me hace es me voltea la cara y no me saluda. Y luego ve a mi hijo y le besa la mano, mi niño, te amo, te adoro, quiero mucho a tu papá. Y yo dije, a su papá, pero su papá ni de su sangre es, la nieta soy yo. Y la que pagó el boleto de avión de mi hijo fui yo, no el papá del niño, ¿no? Entonces yo iba en busca de que, a ver si dije, ya está a punto de morirse. Me va a tener que pedir perdón por todo el daño que bueno, que en lo personal yo sentía que nos había hecho, ¿no? No nada más a mí, sino a mis primas hermanas, a mis hermanas, a mis primos, bueno, a varias, ¿no? Entonces, cuando yo llego, mi abuela nunca me pidió perdón, nunca.
Pero sin embargo, cuando yo iba de regreso a Teculacán, a Tijuana, mi hijo me dijo: "Mami, qué buena eres, a pesar de que tu abuelita, mi mamá", porque él le decía mamá a mi abuela, que mi mamá Chichi, ¿cómo se llama? Te trató muy mal, tú viniste a verla sus últimos días. Y le dije: "No, yo vine a buscar un perdón, pero no me lo dio, pero me siento satisfecha conmigo misma". ¿Por qué? Porque yo hice hasta lo imposible para poder saber por qué se comportó así conmigo y con mis hermanas, ¿verdad? Claro, Entonces, yo me siento bien. Ya si claro, se murió ella y ya esté en donde esté, no me importa, pero yo un alivio siento de que yo no estoy mal. O sea, ella era su historia de vida de haber tenido también trágica para haber sido como fue, ¿no? Y mira, claro que no creo que nomás me marcó la vida a mí, sino a muchos familiares de nuestra familia, que tan así es que la familia está completamente dividida. Y lo dijo antes de morirse. Yo cuando me muera voy a disfrutar que toda la familia esté dividida y peleada. Pero sí, se pelearon todos los hermanos, pero todos los primos hermanos nos queremos mucho y somos muy unidos. mire, Melvina, has mencionado muchas cosas ahí que son importantes de precisar. Primero, o sea, los seres humanos hasta el siglo XXI hemos ideado, hemos establecido y hemos creado un imaginario sobre cómo resolver conflictos. Y ese imaginario es un imaginario de lucha, es un imaginario de castigo, es un imaginario de confrontación, es un imaginario de yo gano, yo pierdo, es un imaginario de no me voy a dejar fregar. Es todo eso. Y eso es una historia de 21 siglos. La justicia restaurativa lo que plantea es una nueva construcción de un ser humano. La justicia restaurativa busca es que aprendamos a vivir de una manera distinta. Y por eso hay escenarios en donde no funciona la justicia restaurativa, porque las personas que tendrían que encontrarse no tienen las condiciones para hacerlo. Y hay otros escenarios donde sí. Yo le voy a contar yo tengo una amiga que incluso ya le conversé para que nos dicte una conferencia en Semajur Internacional. Ay, qué padre. Sí, ya conversé. Ella es una amiga mía que vive en Los Ángeles y ella trabaja como mediadora en las cárceles. ¿Qué es lo que hace ella? Ella va a las cárceles y dicta una charla a los detenidos, a los presos, y les dice que quién quiere de ellos reunirse con su víctima. Que si hay algo que quisieran sanar, que si hay algo que quisieran ellos superar con su víctima. Y aparecen presos que dicen yo me quiero reunir con la víctima. Y luego de que se reúnen con él y ella habla con él y hacen el ejercicio de mirar cómo se puede encontrar con la víctima, se van a donde la víctima y le dicen, ¿usted quisiera reunirse con quien te hizo daño? Y se logra. Y esos encuentros se dan y tienen toda una etapa de preparación. Y le voy a contar solo un caso que ella se llama Lira Monroe. Yo estuve con Lira en México, yo no me acuerdo en qué ciudad de México, y dictamos una conferencia ambos sobre este tema. Y es un ser humano maravilloso. Un ladrón, ahora, un ladrón de casas en los Estados Unidos, un ladrón de esos que roban casas, se meten a las casas a robar. Estaba aburrido de robar, entonces decidió, un buen día dijo, no, yo no quiero robar más, ya no voy a robar más. Y él decidió no robar más. Y ese día le llegó el amigo, el compañero, con el que robaba las casas. Y le dijo, le tengo una casa. Aquí sí nos vamos a llenar. El tipo tiene mucha plata, vive en tal lugar y tal. Y él le dijo, no, pero es que yo ya decidí que no, que yo ya no iba a robar más. No, pero ¿cómo así que no va a robar más? Pero si es lo que hemos venido haciendo, aquí nos vamos a ganar mucha plata, usted puede hacer tal. Bueno, le echó todo el discurso y lo convenció de que fuera a robar. Y efectivamente se fueron a robar, se metieron a la casa. En la casa vivía una mamá, el papá y la mamá
y una niña de 5 años. Cuando ellos entran a la casa, se metieron por el tejado, y cuando ellos cayeron al piso, el señor escuchó un ruido y se fue hacia el lugar donde había escuchado el ruido y se encontró con los ladrones. Él inmediatamente se fue a sacar su arma, porque en Estados Unidos el que se mete a la casa y muere no es juzgado, porque la propiedad privada está primero y yo tengo derecho a defenderme, cosa que no ocurre en otros países de América Latina. Así es. Y entonces fue a coger el arma, y este señor, que no iba a robar más, que era el arrepentido, creyó que le iba a disparar y le disparó y lo mató. Lo asesinó. Y él no iba a matar a nadie. Él no quería robar, pero el amigo lo convenció, se llevó y del susto lo mató. El señor fue condenado a 20 años de prisión en los Estados Unidos. O sea, a los 20 años podía salir. Y cuando Lira fue a hablar con él, él llevaba 15 años en la cárcel. Y él dijo que él quería hablar con esa niña. Esa niña ya tenía 20 años. Y entonces él le preguntó que si quería, y dijo, yo quiero decirle a esa niña qué fue lo que hice, qué fue lo que pasó y por qué yo hice eso cuando yo no quería matar a su papá. Yo quiero contarle lo que viví. No que me perdone ni nada, sino contarle. Y esta mujer se fue a donde la chica, ya una joven, y le contó. Y se produjo en la cárcel el encuentro restaurativo. Y no sabe el valor y lo gigante del sentimiento tan satisfactorio de la chica cuando escuchó de la voz del victimario lo que había pasado. Y Sí. también lo que el victimario escuchó de la víctima cuando le dijo que gracias a él no había tenido papá. Todo lo que sufrió esa familia por la pérdida de su papá y todo lo que tuvo que atravesar en la vida por haber perdido a su papá. El escuchar eso, el oír eso, hace que mucha gente entienda que nunca más lo debe hacer. Hay otros que no, pero hay que generar esa cultura. Eso es restaurativo. Eso implica restaurar. Y esta niña, que ya mujer, pudo decirle en la cara el dolor y lo que sentía. Y sentir es también decir que lo odio, es también decir que lo detesto, es también decir que me dañó la vida, porque eso forma parte de la estructura de los sentimientos humanos. Sí, claro. ¿Ve? A eso me estoy refiriendo. Es otra forma distinta. Y cuando una persona está presa y se reúne con su víctima y escucha el sufrimiento y también lo escuchan a él, ya el valor de la prisión deja de tener importancia. Porque lo que remuerde en la conciencia de los seres humanos es el mal que se hizo, es a quien dañó. Pero cuando yo me enfrento con la ley y no con la víctima, yo no tengo la oportunidad de que la víctima me diga lo mal que le hice. Así es. En Colombia, los paramilitares, criminales, narcotraficantes, asesinaban personas que consideraban de izquierda, pero no sabían quiénes eran, los mataban. Y cuando los juzgaron en Colombia, las madres de las víctimas que fueron a los juicios le decían, usted asesinó a mi hijo y mi hijo no era guerrillero, mi hijo era tal cosa. Usted nunca debió asesinarlo. Y ahí es donde el delincuente se dio cuenta de lo injusto de su acto. Fue ahí donde cayó en cuenta que ese acto de matar a alguien solo porque alguien le dijo que era, iba en contra de él mismo incluso. Y muchos de esos delincuentes cayeron en cuenta de eso y comenzaron a reparar. Es que es eso. O sea, lo potente de lo restaurativo es que le quita el concepto legal a la justicia. Es que no se habla de norma, no se habla de ley, no se habla de cometí un delito, se habla de emociones. Hizo un daño y yo como ser humano estoy afectado. Ese daño me afectó, ese daño me fregó la vida, me rompió mi proyecto vital y yo lo tengo que reconstruir. Y usted me tiene que decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué me hizo eso a mí? Los seres humanos siempre tenemos como víctimas dos cosas. Y es, ¿por qué me lo hizo a mí? ¿Y qué hice yo para merecer eso? Y esas son las respuestas que la justicia restaurativa tiene. En cambio, el derecho penal no lo tiene, el derecho civil no lo tiene.
El derecho a familia no lo tiene. Lo restaurativo es responder a la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí eso? ¿Yo qué hice para merecer eso? ¿Ve? Y por eso, como dijo Primo Levi después de la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde estaba Dios que permitió el genocidio? Y fue tan terrible esa lucha interna de Primo Levi con Dios que se sintió abandonado, que no fue capaz de superarlo y se suicidó. Porque él creía que Dios era bueno. Y si Dios era bueno, ¿por qué permitió el genocidio? ¿Ve? Es que ese es el asunto. Lo que está diciendo lo restaurativo, esto es un problema de la dimensión humana, no es un problema legal. Y quiere participar Alejandra. Claro, esto tiene... Listo, ya le voy a dar la palabra. Alejandra, te escucho. Bueno, muy buenas noches a todos. Escuchándolo, profesor, estoy pensando qué importante es poder aplicar en la sociedad esto de la justicia restaurativa. Hoy por hoy, en mi provincia, para quien no me conoce, soy de la Argentina, de La Pampa, y hemos tenido una semana muy dura como sociedad, en donde una mamá y su pareja han matado a su hijo de 5 añitos. Realmente es una provincia que está totalmente alborotada por la falta de asistencia a la familia, porque no tuvo a ver cómo llamarlo, una asistencia desde la parte social. Entonces esta mamá ha llegado a esta locura, como lo llamamos nosotros. Entonces, escuchándolo a usted, digo, si nosotros pudiéramos aplicar en nuestra sociedad esta justicia restaurativa, poder conocer e involucrarnos con todos estos hechos que está pasando, cuántas cosas podríamos estar salvando, ¿no? Así es. La verdad que nos duele muchísimo porque sentimos que a este pequeño niño de 5 añitos lo dejamos solo como sociedad. No pudimos asistirlo nadie, ni del Estado, ni de la parte social. Y bueno, a ver, es una cosa que el niño no está, no lo podemos recuperar porque es una muerte y no se recupera, pero también pensamos en la parte de la familia, de la mamá, que por qué llegó a ese estado, por qué algo tiene que haberle ocurrido, no sé, no justifico porque esto es totalmente injustificable lo que hicieron, pero yo creo que, a ver, si como sociedad nos involucramos y aplicamos, porque en Argentina prácticamente no está influenciada esta parte de la restauración y de poder llamarlo a una parte de diálogo, ¿cuántas cosas podríamos estar solucionando, no? Sí, no, Alejandra, perfecto que te haya llegado el mensaje. Mire lo curioso. Esas cosas que tú estás diciendo, desde la postura restaurativa son más explicables que desde la postura penal, porque de la postura penal es un delito reprochable y ahí pare de contar. Tú estás hablando de una herida social. Tú estás hablando de un problema social, porque esa señora que hizo ese acto es muy probable una víctima. ¿Ve? Y ese es el asunto. Nosotros estamos acostumbrados, incluso en el campo de lo restaurativo, se tiende a dictar el diálogo, la característica víctima-victimario para hablar más bien de ofensor-ofendido. Porque es que cuando la palabra víctima y victimario ya genera una connotación legal de características estigmatizantes. Y muchos de los delitos y muchos de los daños que nos producen a nosotros en una sociedad son también de personas que han sido víctimas y que tampoco han tenido la opción social de haber salido adelante. Es un problema de estructura social. O sea, como decía nuestro querido amigo que participó al comienzo, es un problema de injusticia social. ¿Ve? Solo que se ventila en un escenario limitado, que es el escenario penal. ¿Ve? Pero me encantó tu aporte. Muchas gracias. Listo.
Dice Diosela. Oi, eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul, aqui do Brasil. E aqui nós tivemos um caso de uma boate que incendiou há 8 anos atrás e morreram mais de 200 jovens. E essa semana vai ser o júri. 4 pessoas vão ser julgadas. 2 da banda que tocava no dia e os 2 donos da boate. Então, é um caso, assim, um cenário muito grotesco, muito sofrido. E como ajudar essas famílias? São mais de 200 famílias envolvidas. Claro. Eu só queria colocar se tem alguma coisa da restaurativa que se pode fazer por essas famílias. Perfecto, perfecto la pregunta que me estás haciendo. Eso se llama asistencia psicosocial. Es decir, a través de la asistencia psicosocial se puede crear un conjunto de acciones que permitan restaurar, rehabilitar a la comunidad. ¿Cómo? A través de potenciar los valores comunitarios, a través del trabajo conjunto de poder lograr encuentros, a través de hacer una representación simbólica del hecho, a través de conmemorar lo ocurrido y a través de dialogar las principales falencias. Pienso que esa es la mejor manera y lo digo, y te lo digo a ti, porque en Colombia así estamos abordando los problemas de las masacres, de los homicidios que se han producido en regiones o en ciudades con alto número de fallecidos o de asesinatos. La atención psicosocial que parte de las necesidades de la comunidad y que se construye un procedimiento dirigido a establecer la verdad, a hacer memoria, a conmemorar y a reunir entre todos unas formas rituales de sanar la herida, son lo más adecuado para llevarlo a cabo. Eso es restaurar, mujer. Excelente tu pregunta. Ok. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No hay ninguna otra pregunta. Bueno, entonces finalmente les quiero decir esto. Lo restaurativo implica una nueva manera de pensar, una nueva forma de ver la justicia. Es devolverle a la comunidad aquello que el Estado le quitó para que la propia comunidad genere formas de reparar y de resolver el conflicto, para que el conflicto no se amplíe, no sea grande, no escale a mayor dolor, sino se disminuya, se acerquen y se reconcilien. Esto no es fácil, no se puede implementar de un día para otro, no hay una única receta, hay múltiples formas y obedece fundamentalmente a la estructura cultural de aquellos que lo quieran hacer. En la próxima sesión vamos a mirar cuáles han sido algunos enfoques de justicia restaurativa que se han dado en el mundo para mirar que sí es posible incluir mecanismos restaurativos en el sistema penal tradicional, por ejemplo. ¿Listo? Ok. Entonces, quedamos así y nos vemos el jueves a las 7 horas de Colombia, 9 horas de Brasil y Argentina, 4 de la tarde hora de Tijuana. ¿Ok? ¿Quieres decir algo, Melvina? Ay, perfecto, nada más estaba felicitando por la clase, me encantó la clase y me hizo como retroalimentar un poco de que por más que uno quiera sanar heridas o restaurar una familia, pues desgraciadamente a veces no depende de una sola parte, sino dependen de las dos y para eso tienen que estar preparadas por mucho tiempo. Entonces, con eso me quedo tranquila. En este diplomado está participando una prima hermana mía
Y cuando yo le platicaba a ella sobre cómo el maltrato que tenía mi abuela, le decía, pues a ti sí te quiere porque tú eres güera de ojos azules, pero como yo estoy negrita, pues a mí me discrimina. No, a mí también me trata mal. Entonces cuando ella me empezó a decir todo lo que mi abuelita le decía, empecé a restaurar mis emociones también porque dije, entonces no es personal contra mí, es contra todos. Y es su manera de pensar y su manera de ser. Y muchos de sus hijos y sus hijas son así. Y está el resultado, ¿no? Entonces hay cosas que se van a poder restaurar y hay cosas que no se van a poder restaurar. Y así como la mediación, hay cosas que se pueden mediar y hay cosas que no se van a poder mediar. Claro, claro. Y como le decía, o sea, hay un nuevo derecho humano. No es que nosotros seamos iguales, no. Somos, es decir, la ecuación es diferentes pero iguales. O sea, mientras entendamos que somos diferentes pero que tenemos el mismo derecho, vamos a entendernos. A veces creemos que el mundo es de nosotros solos. Creemos que el mundo es nuestro deseo. Creemos que el mundo es lo que yo quiero y se nos olvida el resto. Por eso llenamos las calles de carros, por eso nos paramos donde queremos, por eso imponemos a los demás las cosas, porque se nos olvida que somos seres sociales, que vivimos con otros y que tenemos que vivir con esos otros. Bueno, ok. Excelente clase, me fascinó. Bueno. Felicidades como siempre, extraordinario maestro. Bueno, Melvina. Gracias. Muchas felicidades. Ok, bueno. Excelente clase. Nos vemos el jueves. Hasta luego. El jueves, hasta el jueves. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Boa noite. Boa noite. Boa noite.